Muy buenos días a los compañeros y compañeras, al profesor ingeniero Ramón Martínez de Mota. El tema que le voy a presentar es sobre los educadores como procesadores de información y administración de datos y conocimientos. Espero que les sea de utilidad y de aprendizaje. Es imposible comenzar a hablar de educadores sin resaltar los pensadores de la antigüedad, entre ellos el pensamiento educativo de Aristóteles. Aristóteles, conocido por los pensadores medievales como el filósofo, Aristóteles es quizás el pensador más importante y de mayor influencia en la antigüedad. La historia y desarrollo cognitivo de Occidente, el objetivo que tenía en la educación. Este filósofo era preparar a los ciudadanos para ser mejores ciudadanos. Aristóteles pensaba que un ser humano con una muy buena educación tenía el desarrollo cognitivo de poder ser un gran ciudadano y aportar a la sociedad. El pensamiento educativo de Aristóteles se basa principalmente en sus estudios éticos, políticos y lógicos. Es decir, que, como decía anteriormente, si preparas a un ciudadano, va a ser un buen político, va a ser un buen ente social, va a ser una persona crítica que va a aportar a la sociedad, y por ende el desarrollo de los pueblos va a seguir implementándose, ya que los pueblos van a tener mejores ciudadanos y vamos a tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de educadores y de datos y de informaciones, tenemos que aprender a definir esta partecita: convertir datos en información. O sea, los datos se transforman en información cuando se aplican a un propósito concreto y proporcionan valor al receptor. Es decir, los maestros, esto es lo que hacen: tienen un dato y lo van a convertir en información, y esa información le va a ser de utilidad a los receptores, en este caso que son los estudiantes. Pero el maestro debe de tener muy buenos datos y tener las pedagogías y la técnica para poder convertirlo en información. Es decir, que para poder hablar de educadores tenemos que saber cómo convertir datos en información. Los educadores de hoy en día tenemos que tener presente cuáles son las técnicas, las tácticas, y que la informática, la tecnología es el diario vivir de nuestro siglo. O sea, ya los jóvenes de hoy no se educan como decía Prinsky, con un sistema educativo antiguo y tradicional. Es decir, que los jóvenes cuando van a la escuela se aburren con ese sistema antiguo. Hay que implementar cosas nuevas y hay que adaptarnos a los nuevos tiempos y usar la tecnología. Los distritos, el gobierno, las personas que administran educación deben de aportar para que el desarrollo de la tecnología se implemente. También los sistemas de informaciones pueden ser radicalmente distintos unos de otros, pero en lo esencial su finalidad es la misma: convertir los datos en información, que es, como decía anteriormente, los maestros debemos de convertir los datos en información. Cuando un maestro tiene la capacidad de poder tener buenos datos y tener las estrategias de poder convertirlo en educación, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje va a ser mucho más valioso en los estudiantes. También no podemos hablar de los educadores sin poder destacar el conocimiento. O sea, conocimiento es una combinación de información, experiencia y visión que puede ser beneficiosa para el individuo y la organización. O sea, en este caso, todo se revela, todo se relata en el maestro. O sea, es decir, los educadores como procesadores de información somos las personas que procesamos la información, tenemos los datos, los administramos y realizamos y damos el conocimiento. No se puede tener conocimiento si no tenemos una administración de datos, si no tenemos la información y podemos suministrar la información de manera efectiva hacia los estudiantes. Es importante que los educadores dominen esta parte. Como decía Aristóteles y como decía Prinsky, no podemos educar fuera de los tiempos, tenemos que educar en los tiempos.
tenemos que tener en cuenta que la educación es el futuro de los pueblos, la educación es el desarrollo de los pueblos y está en las manos de cada uno de los educadores, que somos los que quien llevamos el mensaje. En este caso somos los que tenemos los datos, lo convertimos en información y la información se convierte en conocimiento. A final de todo, los educadores como procesadores de información y administración de datos y conocimiento no es más que todo lo que he dicho anteriormente. Debemos de ser personas que tengamos buenos datos. Esos datos los vamos a convertir en información, esa información la vamos a llevar a conocimiento. ¿Quiénes son los receptores en este caso? Quienes van a obtener ese conocimiento y quienes van a utilizar el conocimiento para beneficio propio y para beneficio social. Y de hecho, nuestro país y el mundo va a tener personas mucho más organizadas, personas críticas, personas que puedan aportar a lo que es el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias y que pase muy buen día, profesor.